Hebreos 1, del 1 al 4, la semana pasada nos llevó a reconocer varias cosas acerca de nuestro Dios. Vamos a recordar ese pasaje, Hebreos 1, del 1 al 4, lo tenemos aquí en pantalla. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vaya pasaje, ¿eh? Nos muestra la gran paciencia de nuestro Dios. Dice, muchas veces habló, muchas veces. Eso significa la paciencia, la gran paciencia de Dios, una y otra vez hablando. Y también el pasaje nos muestra la creatividad de nuestro Dios, porque dice que lo hizo de muchas maneras. Romanos 1:5 nos dice que Dios es el Dios de la paciencia, y con esa paciencia se ha manifestado a través de los tiempos. Pero también nos dice muy especialmente, y nos muestra de una manera muy especial, la plenitud de la gracia de Dios para con nosotros. Porque si bien antes habló a los padres por los profetas, con mucha paciencia, con mucha creatividad, en estos días nos ha hablado, dice ahí, por el Hijo. Nos ha hablado ahora por el Hijo. Y noten el pronombre incluyente para nosotros, porque en otro tiempo les habló a los padres, y ya veíamos que son aquellos patriarcas de las tribus de Israel. Pero en este tiempo nos ha hablado a nosotros. Estamos incluidos en el plan de Dios. Estamos incluidos en el mensaje de Dios. Estamos incluidos en la actividad que Dios tiene y que ha venido efectuando a través de los tiempos. A los padres les hablaron y a nosotros nos han hablado. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se ha dicho tantas veces y de tantas maneras, y ahora con el mejor de los mensajeros? ¿Cuál es el mensaje? Sin querer simplificar ni reducir a un mínimo, porque sería imposible decirlo en toda su magnificencia, sí les puedo decir que el mensaje en cuestión, la esencia de este mensaje, es la misma. Lo que hablaron los profetas, lo que habló el Señor. Y consiste el mensaje en la buena nueva de salvación por fe, la buena nueva de perdón de pecados, y todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el corazón del mensaje. Y el corazón del pasaje que estamos viendo, más allá del pasaje y más allá de los emisarios del pasaje, se enfoca en la persona del Señor Jesucristo. Y toda esta porción de la Escritura nos anima a poner nuestra atención en el Hijo, en quién es el Hijo, cómo es el Hijo, qué ha hecho el Hijo. Vamos a ir por partes y vamos a ver cómo el corazón del mensaje es Cristo mismo. Tenemos ahí Hechos 4:12 que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el corazón del mensaje. No el mensaje mismo, sino la persona que hace posible el mensaje, el Señor Jesucristo, porque solo en Él hay salvación. Esto lo decían también
los profetas, esto nos lo recuerda ahí el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:10, cuando dice, los profetas, ¿se acuerdan el primer grupo que le habló a los padres? Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es el mismo mensaje. Otros mensajeros hablando de lo mismo, de la gracia, de la salvación en Cristo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué impresionante, ¿no? Los profetas estaban hablando de esta salvación, ellos estaban hablando de esta gracia. Quizá no entendían todas las cosas, no sabían en qué tiempo, qué persona, pero estaban profetizando de la gracia destinada a nosotros. El mismo mensaje. Y para corroborar que ese mensaje es el mismo que se nos ha dado a nosotros, vamos a Hebreos 4:2, que dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjense, a ellos los profetas les hablaron de esta salvación, de esta gracia, y ellos preguntaron, inquirieron, indagaron de qué se trataba, quién era el portador de esa gracia, quién era el autor de esa salvación, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos se los aclaró y apuntaba a Cristo. Y a ellos también se les habló la buena nueva como a nosotros, dice este pasaje, pero hay una gran diferencia, y puede haber esa misma diferencia hoy aquí en esta sala. Ellos, dice, no les aprovechó el oír la palabra por una razón: por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Espero, y de veras mi petición a Dios es que ninguno de nosotros hoy escuche la palabra de Dios sin acompañarla de fe, porque eso es lo mismo que no creerle a Dios, eso es lo mismo que rechazar a Dios, eso es lo mismo que hacer a un lado el mensaje, y no nada más el mensaje, sino hacer a un lado al mensajero, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos ha hablado a nosotros. Entonces el pasaje y la carta toda de Hebreos habla de la necesidad de la fe a la hora de oír el mensaje de salvación. Es indispensable creer lo que es indispensable creer, y eso es este mensaje, la buena nueva de salvación por fe en Cristo Jesús, y a partir de ahí una vida de fe también. No es exclusivamente para el momento de la salvación y escapar de la condenación del infierno, sino la fe de la que nos habla toda la carta de Hebreos es la fe del diario vivir. Y por ahí el capítulo 11 nos presenta toda una serie de personas que vivieron por fe en el Antiguo Testamento. Y estoy seguro que si hoy Dios continuara escribiendo su palabra, habría otro capítulo en otra carta quizá, donde hubiera nombres de personas que conocemos, de personas contemporáneas que también viven por fe. Pero no es así. El Hijo nos ha hablado en estos postreros días, y créanme que el mensaje está completo. Ya no habrá necesidad de más mensajes. El mensaje, como les decía, es valioso. Los destinatarios son valiosos delante de Dios, pero mucho más valioso es el mensajero, es el Hijo. Él es sublime, Él es digno de adoración, digno de recibir todo el poder, toda la honra, toda la gloria, y esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir, lo va a recibir. Viene el día en que recibirá todo esto de una manera plena, y su soberanía será incuestionable, y toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto va a ocurrir, hermano. Y si nosotros hemos oído al Hijo,
entonces hemos oído a Dios. Y todo lo que el Hijo ha dicho, Dios nos pedirá cuenta. Qué privilegio, ¿no? Que este Señor sea el mensajero que nos tocó a nosotros. No fue Isaías, no fue Jonás. Si hubiera sido Jonás hubiéramos tenido problemas, ¿no? Porque él no quería llevar el mensaje a Nínive. Él hizo todo lo posible por escapar. El Señor Jesucristo voluntariamente se dio a sí mismo. Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida porque tiene poder para poner su vida y tiene poder para volver a tomar su vida. Y Él resucitó. Ese es el mensajero. Y este pasaje de Hebreos nos dice muchas cosas tremendas de quién es el Hijo. Ahora sí, vamos a deleitarnos en quién es el Hijo, quién es el mensajero. Ahí tenemos solamente algunas frases que resaltan lo que dice Hebreos a partir del versículo 2. Nos dice que el Hijo es el heredero de todo. El Hijo hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. El Hijo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo es el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados. El Hijo es el que está sentado a la majestad de la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el Señor que nos ha hablado. Es el Hijo de Dios, hermano, con esa altísima dignidad. Su mensaje es sublime, pero Él es mucho más sublime que el mensaje. Él es Dios. Es el heredero de todo, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Y eso entonces significa que somos parte de su herencia. Y es heredero de todo lo que hay en el universo. Y eso significa que es el dueño de todo. Y eso incluye tu vida, tus pensamientos, tu tiempo, tus pasatiempos. Él es el heredero de todo. Y no vamos a hablar de esto ahorita, pero hay una verdad impresionante en relación a nosotros con este tema de la herencia. Dice la Escritura que si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo. Allá lo dice esto Romanos 8:17. No vamos a ahondar ahorita, pero somos coherederos con Cristo. Nosotros, como decía hace rato Max, los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Cristo, los que estamos en Cristo, aquellos en donde el Espíritu Santo está morando, somos coherederos con Cristo. Y si Él es el heredero de todo, entonces nosotros somos coherederos de todo también. De todo también. Y Él es el que hace la obra. Él nos puso en Cristo. Él hizo el universo, dice ahí también este pasaje. Y en ese universo está el hombre. Y el hombre desde el principio allá en Edén decidió rechazar a Dios. Él cambió la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Esa mentira que se le ofreció a través de la serpiente. Y desde ese entonces el universo sufrió las consecuencias de nuestro pecado. Y también nos dice la Biblia que el universo está sujeto a corrupción, pero está sujeto en esperanza, porque viene el día en que el que hizo el universo, es decir, el Hijo, va a redimir también al universo. Lo va a redimir, lo va a rescatar de esa corrupción. Entonces tenemos al Hijo, que es heredero de todo, que es el creador de todo, pero lo que a partir del versículo 3 nos describe todavía más al Hijo no es lo que Él ha hecho y lo que Él ha recibido como heredad, sino lo que Él es. Vamos a ver ese pasaje en el versículo 3, lo tenemos ahí. Este versículo nos dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Y noten esa palabra siendo. Esto es no lo que hace,
no lo que tiene, sino lo que es, siendo el resplandor de su gloria, siendo la imagen misma de su sustancia, siendo el que sustenta todas las cosas. ¿Quién es? Es Dios. Si el Hijo refleja todo el resplandor de la gloria del Padre, si cuando vemos y consideramos al Hijo, lo que vemos es la imagen misma de la sustancia de Dios, si cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, lo que vemos es a aquel que sustenta todas las cosas, en realidad estamos viendo al Hijo de Dios, a Dios mismo. Él dijo: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y cuando a Él le preguntaron: muéstranos al Padre y nos basta, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, amigos, tenemos al Hijo sublime, es el mensajero que nos ha hablado. En una ocasión los judíos le dijeron: si tú eres el Cristo, decláralo abiertamente. Y Él le respondió simplemente: yo y el Padre, uno somos. Y cuando dijo esto, los judíos entendieron perfectamente lo que había declarado, porque tomaron piedras y lo querían apedrear. Y Él les dice: muchas buenas obras de mi Padre he hecho entre ustedes, ¿por cuál de todas ellas me apedrean? Y la respuesta no puede ser más clara. Les dijeron: no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces esa respuesta de yo y el Padre uno somos era claro ante los oídos de gente conocedora de la palabra de Dios, que Él estaba diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios. Y ellos, ante esa blasfemia para ellos, una tremenda verdad para nosotros, ellos querían apedrearlo. Y para nosotros esta es la verdad que necesitamos creer: que Cristo Jesús, el Hijo, es Dios hecho carne, que ahora nos ha hablado y que pedirá cuenta de lo que Él ha dicho. Esa es una verdad que tú y yo debemos de creer. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo de la ira venidera. Esa es la buena nueva, que en Él hay salvación. Y hay otra cosa, dice: Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y si esto no fuera así, lo primero que seguramente pasaría ahorita, ¿sabes qué? Que te caerías de sentonazo en el piso, porque esa silla en donde estás sentada no podría tener la cohesión que tiene. Y no exagero al decir esto, porque estamos hablando de que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a ver cómo lo dice Colosenses en el capítulo 1, del versículo 15 al versículo 17. Él es la imagen, hablando del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Otra vez, en consonancia con Hebreos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí está. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y todas las cosas en Él subsisten. Nada de lo que conocemos podría existir de la manera que la conocemos si no fuera por el Hijo. Tu misma vida, tus pensamientos, la materia que te constituye como persona no podría existir si no fuera porque el Hijo sustenta todo. El Hijo sustenta tu vida,
el planeta, el clima, el universo, los tiempos, la materia misma. Él sustenta todas las cosas. Hermanos, ese es el Hijo, ese es el Señor que nos ha hablado. No es un mensajero cualquiera, Él es sublime, Él es el creador, Él es el sustentador. Esa es una verdadera noticia que nosotros necesitamos también compartir con otros, porque esta es una verdad. Para los judíos era una blasfemia, para nosotros es la verdad. Hay otra cosa que quiero que consideremos finalmente. El Hijo de Dios es Dios hecho carne, nos ha hablado la buena nueva, es el heredero de todo, es el que hizo el universo, es el que sustenta todas las cosas y es el que se ofreció a sí mismo para purificar, para perdonar nuestros pecados. Lo dice la última parte del texto, ¿verdad? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué impresionante. Siendo Dios, se ofreció a sí mismo para perdonarnos por medio de sí mismo. Él se ofreció en sacrificio, porque nuestros pecados requerían un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Antiguamente estos sacrificios los presentaba el sacerdote a favor de la gente. Y el sacrificio consistía en dar muerte a un animal y derramar su sangre para cubrir los pecados de la gente. El sacerdote primero tenía que ofrecer otro animal por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero el sacerdote era quien lo ofrecía y el sacrificio era la víctima que era sacrificada ahí. Bueno, el Señor Jesucristo, dice la Escritura también en Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote. Y Él también se presentó delante de Dios Padre para presentar un sacrificio, pero no por Él, porque Él no necesitaba sacrificio, porque Él es sin pecado. Y no se presentó como aquellos sacerdotes que se presentaban continuamente, una vez por lo menos cada año. No, lo hizo una sola vez para siempre. Y todavía más, el Señor ofreció ese sacrificio, pero Él se convirtió en el sacrificio mismo. ¿Notamos la diferencia? El sumo sacerdote de tiempos antiguos llegaba con aquel borrego, con aquel cordero, lo sacrificaba y era un animal ajeno a Él, era una sangre ajena a la de Él. El Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, ofreció el sacrificio, pero el sacrificio era Él mismo y la sangre era la de Él. Es una tremenda diferencia, es un mejor sacrificio. El Señor Jesucristo, por eso dice la Escritura, es fiador de un mejor pacto, porque su sangre preciosa fue la que fue derramada ahí. En otras palabras, entonces Él es el que ofrece y la ofrenda misma, con un solo sacrificio, Él se constituyó. Pero no quedó ahí. Como aquellos animales morían, Él resucitó. Él resucitó de los muertos para gloria de Dios Padre, y habiendo terminado esa obra de redención, ese pago, resucitó y ahora está, dice ahí, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él vive y Él viene pronto por nosotros, hermanos. Y cuando Él venga, va a transformar nuestros cuerpos, el cuerpo de la humillación nuestra, y lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y todos estos achaques que hoy tenemos, todas estas aflicciones por las cuales oramos hace rato, todas las cargas que tenemos van a desaparecer, hermano, porque el Señor mismo, con voz de arcángel,
con trompeta de Dios va a venir, y los que hayan muerto van a resucitar, y los que estemos, porque yo sí soy de los que creo que voy a estar sin estar en el ataúd, y Él va a venir y vamos a ser transformados y vamos a estar por siempre con Él. Ese es el Hijo, el que es Dios hecho carne, el que nos ha hablado, el que se ofreció a sí mismo como sacrificio, el que está sentado esperando el tiempo oportuno. Está reposando de su obra, pero hay un tiempo asignado. Hay un tiempo asignado que cada vez quizá está más recortado. Y así lo dice la Escritura, que hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que del día que creímos. El Señor viene pronto. Y entonces, como una conclusión, y más que una conclusión, este pasaje realmente representa el principio de un desafío enorme, pero a la vez fascinante para ti y para mí. Dios nos ha hablado por el Hijo, quien es Dios mismo. ¿Cuál es nuestra parte? Debemos oírlo, hermano, si queremos tener vida. Debemos oír al Hijo si queremos tener vida. En una ocasión, unos alguaciles fueron enviados por los judíos, los principales, y le dijeron: ¿saben qué? Necesito que traigan preso a ese hombre Jesús de Nazaret. Y los alguaciles, como buenos soldados, como buenos oficiales, fueron a buscar al Señor y se lo encontraron por ahí en algún lugar público en donde el Señor acostumbraba a hablar su palabra. Después de que lo escucharon, después de que estuvo el Señor hablando lo que Dios le había dicho que dijera, ellos regresaron con los principales judíos, sacerdotes, y les dijeron: ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo trajeron? La respuesta de ellos fue: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La razón: Dios estaba hablando por medio del Hijo. Y ellos se maravillaron. En otra ocasión, 2 de sus discípulos, después de que el Señor había resucitado, iban en el camino tristes, abatidos porque el Señor había muerto y estaba sepultado. Pero al tercer día, después de que fue sacrificado, el Señor resucitó y se les aparece en el camino a estos 2 hombres. Me parece que uno de ellos se llamaba Cleofas, ahí dice en la Escritura. Y les empieza a hablar y les empieza a relatar todo lo que la ley decía de él, desde Moisés, todo lo que los profetas dijeron de él. Empezó a hablarles. ¿Qué habla el Hijo? La palabra de Dios. Y cuando él se va de su presencia, se quedan solos y se preguntan el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué había ese ardor en el corazón? Porque el Hijo estaba hablando lo que el Padre quiere que tú y yo sepamos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Te quieres maravillar como los alguaciles? ¿Te quieres maravillar como los discípulos que iban camino? El desafío consiste entonces en que nos acerquemos de una manera constante, sistemática, disciplinada, a costa de lo que sea. Acerquémonos a la palabra de Dios, porque ahí vamos a oír hablar al Hijo. Y si oímos hablar al Hijo, que es el Señor Jesucristo, el cual es Dios, entonces cuando escuchemos al Hijo, lo que vamos a oír es a Dios mismo. Hermanos, este es el desafío para nosotros hoy. El Señor ha hecho la obra completa y está sentado a la diestra de la majestad. Viene por nosotros. ¿Estás tú aquí hoy y no estás seguro si también viene por ti? Esta es la oportunidad. Hoy es el día. El domingo anterior decíamos y veíamos: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Hijo ha hecho la obra, se entregó a sí mismo para perdonarnos. El Hijo ha hablado lo que Dios quiere y Dios ha querido hablarnos.
muchas veces, de muchas maneras, y todo el poder lo ha entregado al Hijo. La pregunta que yo tengo para ti es: ¿tú estás seguro hoy de que cuando venga el Señor también tú vas a ser transformado? ¿Crees en tu corazón esto? Si tú no crees, yo te animo hoy a que creas, porque lo que el Hijo ha hablado, de todo eso se nos pedirá cuenta. Y el Hijo nos ha dicho que solo en Él hay vida, y que la única manera de poder ir al Padre es a través de Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida.